Methodological Issues. El tema de hoy es propuesta metodológica para el análisis conjunto de la movilidad social absoluta y relativa. La presentación la van a realizar Sandra Facelli, Ildefonso Márquez Perales y Pedro López Roldán, a quienes voy a pasar a presentar brevemente. Pedro López Roldán es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Matemáticas, Informática y Aplicaciones a las Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, y doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor titular del Departamento de Sociología de la Autónoma, investigador del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo y del Instituto de Estudios del Trabajo, y coordinador del Máster Interuniversitario en Técnicas de Investigación Social Aplicada. Su investigación se centran en los métodos de investigación social y en la sociología del trabajo y las desigualdades sociales. Pedro es además el coordinador principal de INCAS. Sandra Facelli es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide. Es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y postdoctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con formación de posgrado en Diseño y Gestión de Políticas Sociales de Flaxo. Es coordinadora docente, profesora del Máster en Técnicas de Investigación Social Aplicada. Actualmente es vicepresidenta del RC55 Indicadores Sociales de la Asociación Internacional de Sociología y miembro del board del RC28 Estratificación Social, además de presidenta del CI41 de la Federación Española de Sociología. Sus intereses de investigación incluyen desigualdad, estratificación y movilidad social, educación superior y trabajo. Sandra es la subcoordinadora del proyecto INCAS. Y tenemos también a Ildefonso Márquez Perales. Él es doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, con una tesis sobre génesis de la teoría social de Pierre Bourdieu. Es profesor titular por la Universidad de Sevilla, ha sido investigador del Centro de Estudios Andaluces y profesor titular de la Escuela de Trabajo Social, Turismo y Relaciones Laborales. Es investigador principal de INCASI por la Universidad de Sevilla. Bueno, sin más, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por esta estancia en la CEPAL, que es maravillosa y que hemos tenido una posibilidad de intercambio con un montón de investigadores e investigadoras y sesiones del seminario interno también, donde hemos intercambiado bastante y comentado todo un aspecto previo, digamos, a lo que vamos a comentar hoy, pero definitivamente vamos a empezar, digamos, que por el principio, para después enganchar, porque no necesariamente toda la gente que está aquí sabe del tema que vamos a hablar, así que vamos a empezar de una parte muy sencilla, después vamos a ir hacia la parte más metodológica, que es el objetivo. ¿Tú? Bueno, hacemos la presentación con todo el material en inglés porque también queremos que sea un documento que luego, como vamos a ir comentando y especialmente en el último punto de la sesión, forma parte de un proyecto que creo que estamos lanzando de análisis comparativo internacional y por tanto queremos que se convierta también en un material disponible entre diversas instituciones. Entonces, el contenido que tenéis aquí es básicamente, primero, como decía Sandra, un pequeño recordatorio, sobre todo para las personas que están menos habituadas a ver este tipo de literatura sobre lo que es el concepto de movilidad social y relativa. A continuación, plantearnos básicamente por qué esta propuesta metodológica desde el punto de vista de preguntas de investigación que nos hemos formulado. Presentamos seguidamente dos ejemplos donde hemos aplicado ese tipo de estrategia metodológica para dar cuenta de ese análisis conjunto, que por un lado será el de movilidad social, pero en un paper previo nos planteamos una cuestión similar con esta estrategia metodológica para analizar las desigualdades educativas en el caso de España. También presentaremos su aplicación y hacia el final de la presentación insistiremos y profundizaremos en los aspectos más técnico-metodológicos del cálculo de la propuesta, que es esta medida de información mutua que se abreviamos como M-Index,
Y finalmente, cómo vamos a incorporar, digamos, también esta estrategia dentro de ese proyecto de análisis comparativo internacional. Entonces empezamos por algunos conceptos básicos para, sobre todo, las personas que se aproximan por primera vez a este tipo de conceptos o de manera, digamos, no profunda a esas cuestiones de la medición de los conceptos de movilidad absoluta y movilidad relativa. Entonces son finalmente dos formas de dar cuenta de la idea de la movilidad social que se plantea para analizar los cambios más de carácter estructural de las sociedades, por tanto, cambios que se plantean entre generaciones, entre la clase de los padres y la clase de los hijos e hijas, y el análisis comparativo de esas posiciones de clase permite dar cuenta de esos cambios y esos intercambios y, por tanto, esa movilidad de carácter intergeneracional que también eventualmente se podía vincular a análisis también de movilidad o cambios de forma similar, pero en términos intrageneracionales con respecto a las personas, por ejemplo, que se insertan por primera vez en el mercado de trabajo y se analizan en el momento actual respecto de esa primera inserción. Eso nos permite dar cuenta del fenómeno de la desigualdad desde este punto de vista más estructural, más macrosocial, más de largo recorrido de las sociedades, para dar cuenta del grado de apertura social de esas sociedades, pero que plantea dos miradas que son distintas. En el ámbito de la sociología, nosotros acostumbramos a utilizar la ocupación como variable fundamental para dar cuenta de esos procesos de movilidad, que complementamos también con el papel de la educación, pero que también se puede analizar en términos de movilidad educativa. Y en el ámbito más de la economía, pues se ha planteado sobre todo con la variable de ingresos, por tanto, un análisis de movilidad de ingresos. Nosotros nos vamos a centrar en movilidad intergeneracional en términos ocupacionales, entre la clase social de origen de los padres y madres y la clase de destino de los hijos e hijas, y eso se puede analizar en un primer momento para analizar esos cambios de posiciones de clase y de la estructura, por tanto, social, calculando simplemente la movilidad ascendente, descendente y la inmovilidad o reproducción social en ese análisis entre orígenes y destinos. Los análisis realizados en estas condiciones generaron un debate en su momento para plasmar cómo la relación entre origen y destino variaba entre países, cuando se hacían análisis comparativos, o en el tiempo. Y esos análisis comparativos generaron un debate de hasta qué punto se estaban dando cambios reales hacia una menor desigualdad social. Y desde el punto de vista técnico, el debate se resolvió generando una medida específica que dio cuenta de este concepto de movilidad relativa o de cálculos a través de una medida concreta que llamaremos UNIDIF y que da cuenta de la fluidez social como concepto que se emplea. Y es un tipo de cálculo que lo que hace es eliminar el efecto de los cambios estructurales, como ahora vamos a ver en una tabla de contingencia. Ese análisis nos permite, por tanto, ver realmente las oportunidades de alcanzar una determinada posición social cuando se han dado determinados cambios de estructura social que son controlados. Y, por tanto, habla en términos de posibles cambios estructurales no reflejan realmente las probabilidades de alcanzar una posición social. Y, por tanto, son dos medidas distintas y eso nos permite observar sociedades que tienen cambios estructurales, cambios de movilidad absoluta, pero no tienen cambios en términos de movilidad relativa, como vamos a mostrar en diversos ejemplos. Aquí tenemos la forma clásica de una tabla de contingencia, que es una tabla de transición entre orígenes y destinos, donde el verde es la movilidad ascendente, el amarillo aquí la descendente y la reproducción en negro en la diagonal. Y eso nos permite, por tanto, calcular esas tasas o esos índices o esos cálculos de movilidad ascendente, descendente o reproducción social. Cuando pasamos a la movilidad relativa, para dar cuenta de esos cambios controlando el cambio estructural que implica básicamente una estructura social de los padres o una distribución determinada de clases entre la generación de los padres y madres y la generación de los hijos e hijas, ese cambio es el que se intenta anular para entender
si las probabilidades de alcanzar una determinada posición social continúan siendo las mismas una vez tenidos en cuenta esos cambios absolutos. A partir de ahí, para poder ilustrarlo, se calculan una medida que son los odds ratio, que son cálculos de razones entre orígenes y destinos, entre los padres, madres, hijos e hijas, y se aplican modelos loglineales basados en esta medida, que nos permiten, por tanto, analizar la relación entre origen y destino, bien por cohortes, como aquí se plasma a través de cambios en el tiempo, o bien también podría ser en términos de comparaciones de países, otras comparaciones que se pudieran plantear. Eso nos lleva a elaborar, básicamente, los análisis más básicos y clásicos, por un lado, lo que es el modelo de fluidez constante, que implicaría una hipótesis conforme a medida que va pasando el tiempo entre generaciones, entre cohortes. El modelo de orígenes con destino se mantiene fundamentalmente con un mismo patrón constante, o bien ese patrón tiene una variación a lo largo del tiempo que se puede medir a través de una medida sintética que se denomina UNIDIF. Este es un valor que se analiza con respecto a un valor de referencia, que es el 1, y cualquier movimiento hacia la igualdad social, hacia la fluidez social, hacia el menor determinismo de los orígenes con respecto a los destinos, implica un valor inferior a este valor 1 y un valor superior a 1 implica rigidez y, por tanto, sociedades más desiguales donde el origen social determina más el destino social. Por tanto, son dos análisis independientes, separados, que nos permiten dos miradas distintas y en un momento determinado nos interrogamos, nos planteamos, como ahora vamos a destacar, hasta qué punto ambas visiones pueden ser tenidas en cuenta de manera simultánea. Aquí simplemente es un recordatorio de una tradición en el ámbito de la Asociación Internacional de Sociología y del Comité de Investigación 28 de Estratificación Social, donde solemos emplear el esquema de Erickson, Goldholm y Portocarrero como esquema que permite las comparaciones internacionales, por tanto, esa posibilidad de tener unas referencias comunes para comparar los resultados de esos análisis diferenciados. Un avance que hemos hecho en análisis comparativo fue a partir de un trabajo muy importante que se hizo en América Latina por Solís y Boado, con los colegas de los diferentes países, de Argentina, Chile, estuvo también, ahora se me van algunos países que no recuerdo, pero que en realidad lo que hicimos fue ponernos en diálogo con las producciones que había hasta ese momento, con la única producción comparativa internacional en el año 2016, de Sin embargo se mueve, que es el trabajo de Solís y Boado, poner nuestros países de ENCASI y compararlos con los de Europa, con América Latina. Entonces, básicamente, para ilustrar lo que decía Pedro, tuvimos que hacer estos dos movimientos, mirar la movilidad absoluta y la movilidad relativa. En términos de movilidad absoluta, podemos usar el cuadro que Pedro acaba de comentar, la tabla de contingencia, y poder mirar los que se mueven en forma ascendente, descendente o se reproducen, o también tenemos otra manera que se llama movilidad vertical, establecida en la literatura, que Solís y Boado también adaptaron, en vez de 3 grandes clases, a 4 grandes clases para América Latina, y lo que se observa es que la movilidad ascendente es, bueno, en general se destaca la movilidad ascendente, que la movilidad descendente en algunos países, en América Latina, en los varones es más pronunciada, y que básicamente todos los países, sean latinoamericanos o europeos, también tienen una estructura de movilidad semejante. Ahora voy a pasar a la otra y después vuelvo para atrás. A ver, primero, ahí. En cambio, cuando nosotros aplicamos la movilidad relativa, ponemos entre paréntesis los cambios estructurales en América Latina y en Europa, entonces sí que vemos que las desigualdades de oportunidades son mayores en América Latina. Entonces ese fue, de alguna manera, un hallazgo importante para poder ver
poder mirar estos dos enfoques que acaba de comentar Pedro por separado. En el caso de España, para ponerlo, para poder mostrarlo, digamos, cómo vamos y cómo nos hemos movido de la movilidad absoluta a la movilidad relativa, presentamos un cuadro típico, ¿no? El cuadro típico del UNIDIF es ese cuadro donde uno tiene ese 1, que es el valor de referencia de UNIDIF, y todo lo que está por arriba, ¿no? Marca rigidez, y todo lo que está por abajo marca fluidez. Entonces lo que nosotros hicimos en ese trabajo de 2015 de España es mostrar que el modelo convencional que se venía utilizando en la literatura, comparar padres con hijos varones, padres varones con hijos varones, nos estaba dando una estructura de rigidez en términos de movilidad relativa en casi todos los países. Ahora, cuando incorporamos a la mujer y cuando hacemos un análisis de dominancia, lo que encontramos fue un hallazgo diferente. De ahí que lo interesante fue decir, bueno, todos los análisis de movilidad que se hacían con la mitad que no se hacían con la mitad invisible, digamos que eran las mujeres, teníamos que volver a mirarlos para ver otro tipo de patrones. En este caso, ustedes ven que sí, que los varones siguen los azules, los varones siguen siendo, teniendo una estructura rígida o una estructura constante. No hay cambios entre las cortes de los varones en España, es decir, siguen teniendo una asociación con los orígenes de los padres, pero sin embargo, cuando miramos la movilidad total, sí que vemos que la sociedad española es fluida, lo marca la línea verde, donde están los dos mezclados, los padres y los hijos, ¿sí? Y las hijas. Entonces ahí ves que hay una sociedad que es distinta, esa sociedad tiene un patrón que va, digamos, morigerándose y que va bajando, va siendo más fluido, y que esa fluidez está siendo construida a partir de dos movimientos, el movimiento de los varones hacia arriba y el movimiento de las mujeres hacia abajo. Por tanto, aquí tenemos esta otra conformación, y eso lo sacamos con los datos de UNIDIF, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas que nos hemos hecho nosotros en la investigación de esta cantidad de años, y hemos avanzado, digamos, en muchos elementos, pero una de las preguntas más importantes, o una de las reflexiones más importantes que hacíamos es, de acuerdo, la movilidad absoluta nos da una visión de las cosas, la sociedad crece, cambia, el campo se va a la ciudad, los trabajadores, todo ese cambio genera una cantidad de movilidad ascendente. Entonces toda la sociedad sube y uno puede tener una ilusión, una mirada optimista de la movilidad social. Entonces, muy bien, tenemos la movilidad absoluta, que es importante, pero tenemos también la movilidad relativa, que entonces ahí decimos, bueno, ojo, que la movilidad relativa nos está diciendo que mientras este movimiento sucede, resulta que las distancias entre clases se mantienen constantes, por tanto las desigualdades siguen permaneciendo constantes. Aquí tenemos la otra mirada que nos aporta la movilidad relativa, que es muy importante. Entonces tenemos esos dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo, y lo más importante es que podemos tener mucha movilidad absoluta y tener desigualdad constante. Esa es la gran importancia de tener estos dos análisis al mismo tiempo, de jugar, digamos, con estos dos análisis, porque los dos son verdad. Cambia la sociedad, pero también las distancias entre clases, ¿no? Yo lo hago en clase, lo hago con las manos, ¿no? Sí, subimos, ¿no? Y eso es la movilidad absoluta, pero resulta que las distancias que se mantienen entre padres e hijos, cuando miramos dos hijos, provenientes de dos clases, esas distancias entre clases se siguen manteniendo constantes, y eso es que la desigualdad permanece. Entonces esa pregunta es una pregunta que nosotros queríamos contestar desde ya el 2014, nos lo planteamos con Fito hace mucho tiempo en Barcelona, estábamos discutiendo y buscando durante muchísimo tiempo, queremos mostrar esos dos procesos en una sola medida. Y de eso va esta conferencia, digamos. Queríamos encontrar de alguna manera algún indicador que pudiera tomarlos al mismo tiempo. Y eso es lo que nosotros hemos encontrado a partir de esta participación, digamos, en el RC28, y estar con tantos colegas que hacen tantas cosas tan interesantes, ¿no?
y nos hemos encontrado con unos colegas que realmente han hecho un avance importante en eso. Entonces, entre las preguntas que tenemos de investigación, lo que decimos es, vamos a probarlo, vamos a ver cómo funciona este índice, vamos a mirarlo en la relación OE. La relación OE es una relación de origen-educación, que siempre está mirando y que siempre está dando cuenta de las desigualdades, en desigualdad de oportunidad educativa, ¿no? Y que se ha visto en España que efectivamente las desigualdades de oportunidad educativa han permanecido constantes. Entonces hicimos una revisión de toda la literatura y lo que hicimos fue probarla. Y al probarla, efectivamente, volvimos a encontrar los mismos hallazgos que otros colegas, que era que sí, que las desigualdades de oportunidades permanecían constantes. Sin embargo, vamos a ver que después, analizándolo conjuntamente, hemos arribado a otros resultados. Y entonces nos preguntábamos también qué pasaba con la relación OD, la relación origen-destino, cambia también si nosotros aplicamos una nueva medida, nos ayuda a mirar desde otro lugar esta relación OD que veíamos tanto como movilidad absoluta y movilidad relativa. ¿Es posible o tenemos expectativas que cabe esperar una reducción de la desigualdad si nosotros la medimos conjuntamente? Eso es lo que hemos venido investigando desde que encontramos esta medida. Entonces, hacemos una presentación general, luego detallaremos los aspectos más vinculados con el cálculo, pero la idea es analizar los cambios, en particular en la relación entre origen y destino, pero también lo vamos a ver en el análisis de las desigualdades educativas a través de esta medida propuesta por Seidler y Jan en el 2019, donde se trata de elaborar una medida de asociación basado en conceptos de teoría de la información y de entropía, que tiene en cuenta justamente ambos aspectos que hemos destacado en términos de movilidad absoluta relativa, que es el análisis interno, de la asociación interna de la relación entre orígenes y destinos en particular, con la relación del marginal. Las medidas relativas controlan o aíslan ese efecto marginal y la idea sería de incorporarlo simultáneamente. Esta es la expresión que nos permite calcular el M-index, sobre el que comentaremos después, pero la idea fundamental que hay detrás es que las medidas de movilidad relativa que se suelen expresar a través del cálculo de los odds ratio, que expresan esas barreras o esas oportunidades de llegar a una determinada clase de destino veniendo de una clase de origen, se trata de ponderarlas con la prevalencia, con la frecuencia, con la importancia que tiene cada una de esas clases. Entonces, si una clase es más numerosa, es plausible entender que debería tener un peso mayor a la hora de evaluar, digamos, el peso relativo de esos cambios, a la hora de evaluar las probabilidades de acceso. Por tanto, de lo que se trata finalmente es de ponderar el cálculo de los odds ratio que se hace en los análisis de movilidad relativa con la importancia de esas barreras. Entonces, eso permite obtener una medida general, también del grado de desigualdad o de igualdad, y su descomposición. Entonces, la descomposición de la medida tiene esos dos elementos. Por un lado, refleja, aislando los márgenes, una medida interna que equivale, digamos, a la idea del cálculo de los odds ratio y de la medida UNIDIF, que se hacen en los análisis clásicos, y por tanto esta medida nos permite evaluar el grado de esas barreras, qué pronunciadas son las barreras, y por tanto nos permite, por un lado, este tipo de medida que es equivalente a esa tradición de análisis del cálculo del UNIDIF, pero desde el punto de vista de esta nueva medida. Y a continuación, otra parte de ese cálculo es el efecto marginal. El efecto marginal es tener en cuenta la importancia de la distribución de los marginales, que en nuestro caso, por tanto, pueden ser de la estructura de clase de los padres, madres con respecto a los hijos e hijas, o bien en un análisis de origen y educación, de desigualdad educativa, la estructura de clases de los padres y madres con respecto al nivel educativo alcanzado por los hijos e hijas, y eso cómo se modifica en el tiempo o cómo se modifica entre países. Entonces yo comparo países entre sí, comparo tiempos entre sí, y esta medida
en la descomposición con respecto a su aspecto marginal, tiene en cuenta el hecho de que el marginal, la estructura de clases, etcétera, ha cambiado en el tiempo y eso se tiene en cuenta. Y una clase social determinada que antes era más numerosa tiene un peso y ahora que tiene una frecuencia, un efecto demográfico finalmente de atenuación, pues pesará menos desde el punto de vista del reflejar la comparación o en el tiempo o en el espacio a través de la comparación entre países. Este es un pequeño y primer intento de representar gráficamente estas ideas y que ayer improvisamos y por tanto todavía es incipiente, simplemente es para visualizar las ideas que hay detrás de ese ejercicio de descomposición. Los cuadritos que aparecen aquí están coloreados, el color implicaría la intensidad desde el punto de vista de la desigualdad que expresa la distribución interna o el comportamiento interno y por tanto en la medida de ese aspecto de la movilidad relativa y por tanto cada color, en este caso una gradación desde el rojo hasta el azul, implicaría a mayor o menor grado de diferenciación en términos internos, en términos de lo que sería en el análisis clásico una medida de desigualdad o de movilidad relativa. Y el tamaño del cuadro es justamente el efecto marginal. Por tanto, como se puede ver, hay clases sociales que han tendido a tener un peso menos importante en nuestras sociedades y ese menor peso se traduce en una ponderación menor del efecto correspondiente a la medida relativa. Y por tanto, una combinación de ambos aspectos finalmente son los que se expresan en el índice M-Index. Entonces pasamos a presentar rápidamente dos ejercicios de análisis donde aplicamos esta medida. Primero, en términos de análisis de la desigualdad educativa, donde nos interrogábamos, en España se constata, si bien algunos estudios con metodologías distintas planteaban también resultados parcialmente distintos, pero con esta estrategia metodológica habitual de análisis de movilidad relativa, pero aplicada en este caso al análisis de la relación entre origen social y educación, constatábamos reiteradamente resultados de constancia, por tanto que la desigualdad educativa se reproducía a pesar de la importante expansión educativa que en el caso de España también se ha producido y por tanto el interrogante es cómo puede ser que en esos contextos de sociedades cada vez y de forma importante educadas sigan habiendo esas desigualdades en los mismos términos. Por tanto, aplicamos esta estrategia para tener una mirada distinta, teniendo en cuenta justamente los cambios relativos y los cambios más estructurales en términos de expansión educativa. Por tanto, nos preguntamos hasta qué punto la mirada cambiaba y, por tanto, se daba una reducción de las desigualdades de oportunidades educativas y si, digamos, el efecto, por tanto, se podía analizar en términos de la medida del M-Index y qué pasaba en el caso de los hombres, de los varones y las mujeres. Este es un recordatorio de resultados en los análisis tradicionales de donde se tiene en cuenta la educación al analizar la movilidad social y ahí constatamos como en España reiterábamos esta rigidez y en otros países justamente es más frecuente observar efectos de democratización de la educación, efectos de reducción de las desigualdades educativas, pero que en el caso de España, junto también a Estados Unidos y parcialmente en Suiza, pues generan efectos bajo la estrategia metodológica tradicional, efectos de rigidez en términos educativos. Entonces aplicamos los análisis con esta alternativa tras constatar esos cambios importantes en el caso de España comparados con otros países, digamos, desarrollados, y nos da esa visión de cambios profundos, de una situación donde la base de los niveles educativos era lo más frecuente, a una inversión que se da en las últimas generaciones. Ese cambio tan importante lo incorporamos dentro de la medida del M-Index para relativizar o para revisar o para tener otra mirada con respecto a esta imagen tradicional. La imagen tradicional es la que nos permite constatar la no significación de los modelos UNIDIF, por tanto, la de los cambios hacia o bien un empeoramiento
o bien una mejora en las desigualdades, y constatábamos, por tanto, esa reiterada constancia. O sea, desigualdad. O sea, desigualdad. Seguíamos constatando Reproducción de la desigualdad. Reproducción de la desigualdad. Aplicamos nuestra nueva medida, que es el M-Index, y esta medida, a diferencia de la anterior, donde generaría una línea más o menos paralela al eje horizontal, pues genera esta tendencia decreciente en términos de las desigualdades. Por tanto, permite extraer esa conclusión, primero general, de reducción de las desigualdades, más pronunciada en el caso de las mujeres en relación con los varones, y esa primera constatación se acompaña a continuación del ejercicio de descomposición. Aquí tenemos la comparación del UNIDIF, el análisis, comentamos anteriormente, que reflejaría la constancia, frente al análisis del M-Index, donde tanto para varones como para mujeres da cuenta de esa tendencia hacia la atenuación de las desigualdades. Y aquí tenemos el ejercicio simultáneo de descomposición. Tanto la asociación interna como el efecto marginal, digamos, son dos elementos que se pueden compatibilizar en esta medida. Desde el punto de vista de la medida interna se da esa idea de la constancia, pero desde el punto de vista de los efectos marginales, esa constancia se pondera por la importancia que tiene el cambio de personas educadas a cada nivel educativo. Entonces, la expansión educativa hace que, justamente ponderando con mayor fuerza los niveles educativos superiores, dé cuenta de esa mejora, digamos, de las desigualdades sociales. Es decir, que el UNIDIF y el Internal son similares y nos da cuenta de esa persistencia de la desigualdad educativa. Pero, sin embargo, el cambio estructural, los marginales, vienen a aminorar esa fuerza de la persistencia y a tirar hacia abajo el índice, lo que hace que, en realidad, la visión conjunta sea que la desigualdad ha disminuido educativa. Sí, pero vos tenés que... en el caso del segundo ejemplo que vamos a dar, no voy a pasar por la hipótesis 1, que es todo lo mismo que acabamos de hablar con Pedro, que miramos con UNIDIF, comparamos con UNIDIF los resultados entre Europa y América Latina, y efectivamente encontramos lo mismo, que el UNIDIF y el Internal nos daba bastante similar. Pero lo que queríamos ir era a la segunda hipótesis, ¿no? Si los resultados que obteníamos eran similares entre Europa y América Latina al aplicar la medida UNIDIF. Entonces ahí lo que pudimos ver es una tendencia donde efectivamente el MINDEX, cuando va para abajo, es que los países son más igualitarios. Tenemos el MINDEX, que es la barrita verde, y después tenemos la explicación del MINDEX. ¿Qué hace que el MINDEX vaya para abajo o qué hace que el MINDEX global vaya para arriba, ¿no? Entonces ahí, en esta idea donde están los países, estamos analizando la relación ODE, aquí, origen-destino, tanto en América Latina como en Europa, y ahí lo que vemos en esa relación es que los países que van para arriba son mayormente latinoamericanos y los que van para abajo son europeos, lo que está reflejando un nivel mayor de igualdad en los países europeos y mayor desigualdad en los países latinoamericanos. Y esa desigualdad se explica básicamente por mecanismos que con las flechitas ahí, son muchas flechitas y no se ven, pero que si uno después se pone a mirar, el internal, en la parte europea, si ustedes ven, el internal y el marginal, el internal tira para abajo el MINDEX, y el marginal contribuye, no mucho, pero contribuye, es decir, ahí hay una fuerza que está operando, que las barreras son más bajas, las barreras entre clases son mucho más bajas, por eso el internal está ahí tirando para abajo el MINDEX, y que la estructura, aunque cambia, también colabora con ir para abajo el MINDEX. En cambio, en la estructura latinoamericana lo que estamos viendo es que el MINDEX está por arriba, ¿no es cierto?, de ese cero. Y ese MINDEX está influenciado, empujado por dos fuerzas, por las mayores barreras internas que muestra el internal, y no ayuda para nada el cambio de la estructura.
Es decir, son dos fuerzas que apoyan para ir para arriba, mientras que en Europa lo que hemos visto es que esas dos fuerzas tiran el índice para abajo. Esa situación se da igualmente cuando la analizamos entre varones y mujeres. Hay algunas diferencias, hemos encontrado algunas cosas con los varones de un país, con las mujeres de otras, es decir, hay algunas cuestiones, pero lo importante aquí es ver que esas dos tendencias son muy claras y por eso llamamos el círculo vicioso en América Latina, porque esas dos fuerzas operan hacia una peor desigualdad. En cambio, un círculo virtuoso en Europa, porque las dos fuerzas operan a reducir las barreras. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros veníamos de ver que la desigualdad educativa nos había cambiado la visión y que había una mejora aplicando el índice. Entonces, la hipótesis que nosotros teníamos era que los países latinos iba a pasar lo mismo, en vez de la relación OE, en la relación OE iba a pasar lo mismo entre países latinoamericanos y europeos. Y justamente lo que vimos es que al contrario, lo que podemos ver es una exacerbación de las diferencias y de las desigualdades. Encontramos exactamente lo contrario de lo que queríamos o de lo que nos propusimos en hipótesis, viniendo de un trabajo previo que teníamos esa experiencia. Entonces aquí lo que decimos es la segunda hipótesis, que era esa, la que teníamos no se corroboró, y al contrario, lo que encontramos justamente es que esas dos fuerzas de las barreras controlados los márgenes y de la estructura operan en sentidos contrarios en países latinoamericanos y europeos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que todo este resultado tiene una operativa lógica, un cálculo específico que nuestro experto Fito, si pones tu micrófono, Fito, si no te durmiste, pues activa tu micrófono y vamos a comenzar a explicar la parte interna, que son poquitas, son 3 slides, pero es lo más sustantivo del trabajo, que es cómo se calcula esto. Adelante. Vale. A ver, podemos poner un momentito el gráfico de las barras y la intensidad, Sí. para decirle dónde entraría la parte de la descomposición. Bien, a ver, esto es una representación gráfica del índice, ¿no? Básicamente, si nosotros analizáramos una tabla de contingencia por ejemplo, con la odds ratio, ¿vale? Y con el UNIDIF, pues básicamente lo que tendríamos es unas distintas gamas de intensidad. Pero esa intensidad no estaría calibrada de ninguna manera. Es decir, todas las distintas intensidades tendrían un distinto color, pero tendrían todos los mismos rectángulos. Entonces no veríamos rectángulos grandes y rectángulos chicos, sino que veríamos en el UNIDIF todos los rectángulos tendrían tendrían el mismo tamaño, ¿vale? Tendrían el mismo tamaño y lo único que se parecerían sería con la intensidad. Entonces este índice lo que hace de alguna manera es pesar la intensidad. ¿Y cómo se pesa la intensidad? Pues aquellas barreras que son más transitadas cuentan más. Por ejemplo, nosotros vemos que la clase 7B, esto es Argentina, la clase 7B con la clase 7B es una casilla muy intensa en Argentina. Es decir, los hijos de los jornaleros o de los operarios agrícolas en Argentina terminan de operarios agrícolas. Pero, como hemos visto en este gráfico, esa intensidad tiene un cuadro muy pequeño porque hay muy pocos jornaleros y muy pocos operarios agrícolas, con lo cual, si hubiéramos corrido un UNIDIF, tendría esa casilla, tendría un peso o tendría una importancia en el cálculo del UNIDIF excesivo, porque es que allí casi no hay nadie. Entonces, claro, cuando se hace este cálculo, el cálculo básicamente del Mutual Index es tener una medida de asociación que es pesada. Entonces, al contribuir el peso y tener en cuenta el aspecto estructural, el aspecto de la composición, el aspecto, si se quiere, demográfico, se calcula el índice y se tiene un índice global. Pero si queremos obtener una medida descompuesta,
donde separemos la asociación interna del peso o del componente marginal, tenemos que hacer una descomposición. Y entonces aquí es cuando entro yo, ¿ok? Es cuando yo entro yo, digamos, a hacer la descomposición. La descomposición realmente es bastante sencilla si la pensamos de la siguiente manera. Yo estoy comparando estructuras, las dos estructuras, dos tablas de contingencia. Por ejemplo, España y Argentina. Si yo quiero que los marginales, digamos, no afecten a este tipo de tabla, lo que tendré que imaginar es una tabla como Argentina, que tenga la composición marginal de España, y una tabla como España, que tenga la composición social de Argentina. Es decir, lo que voy a hacer es una tabla de contingencia en el que las odds ratio se conserven las odds ratio de cada país, pero tengan el componente marginal de su contrario. ¿Cómo se hace esto? Como bien sabe Boado, esto se hace con un iterative proportional fitting, que no es más que ir trabajando con la estructura de la tabla de contingencia para que el interno y el marginal coincidan. ¿De acuerdo? El interno y el marginal coincidan, de forma que yo tenga las odds ratio de España y los marginales de Argentina, las odds ratio de Argentina y los marginales de España. Esa tabla no se puede hacer a mano, ¿vale? Se puede hacer a mano, se podría hacer en Excel, pero es muy reiterativo. Hay que hacer hasta 20 y 30 operaciones para que se reproduzcan las celdas con exactitud, con lo cual yo lo que he hecho es simplemente utilizar un paquete, ¿vale? Donde he reproducido esas dos tablas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos 4 tablas ahora. Tenemos las observadas de Argentina, tenemos las observadas de España, tenemos las observadas contrafácticas de España y tenemos las contrafácticas de Argentina, es decir, 4 tablas. En el vocabulario que utilizan esta gente normalmente llaman T1, T2, T1' y T2'. Esas tenemos ahora 4 tablas, ¿ok? Argentina, España, contrafáctica Argentina, contrafáctica de España. Y ahora lo que hacemos es una operación, ¿vale? Una operación. ¿Puedes poner la fórmula? La fórmula, Sandra, Sí. por fin. Ahí está. Está ahí. ¿Está ahí? ¿Arriba? No, la de descomposición. Ah, la descomposición. ¿Vale? Esa es la descomposición. Entonces, la descomposición, si nos fijamos, sería un medio de la tabla de, pongámosle que la T2 es España, menos la contrafáctica de España, más un medio, la contrafática de Argentina, menos la observada de España. Si le corremos a esas tablas, ¿vale? Le corremos el MINDEX, es decir, el Mutual Information Index, lo pasamos a la observada y a la contrafáctica y lo restamos y hacemos lo mismo, obtenemos un 0,02, ¿vale? Ese sería el componente interno. Ese sería el componente interno. Es cuando yo corro de nuevo el MINDEX de la T2, se los resto a la T2', es decir, pongámosle que sea Argentina menos Argentina con los marginales de España, más un medio del marginal de España con los, no creo que no me estoy liando, con los diagonales de Argentina menos el observado de Argentina. Entonces con eso obtengo el componente interno, ¿vale? Y combinando las primas con las observadas de otra manera, es decir, ahora sería el T2 menos el T1' y el T2 menos el T1', obtengo el marginal. Voy a hacer para no liarnos, voy a repetirlo todo de forma muy sencilla. Yo tengo el Mutual Index, ¿vale? En el Mutual Index, una vez que yo tengo el cálculo total, yo no sé cuál es el efecto del marginal y cuál es el efecto de composición y cuál es el efecto interno. Es decir, yo no sé cuál es el efecto debido a los cambios internos parecidos al UNIDIF y cuál es el efecto debido a la composición, debido a los marginales. Yo no lo sé. Entonces tengo que utilizar un ejercicio contrafáctico, un ejercicio de imaginación. ¿Cuál es el ejercicio de imaginación? Inventarme 2 tablas que tengan una la odds ratio de España, pero las marginales de Argentina, y una los odds ratio de Argentina, pero los marginales de España. Entonces eso me queda 4 tablas. Y yo a esas 4 tablas les corro el UNIDIF total.
y voy utilizando, voy restando, ¿vale? Estos 4 componentes, que son lo que esa es la fórmula de la descomposición. Cuando yo resto estos 2 componentes me va a dar un cálculo interno y me da un resultado marginal. Por ejemplo, en este caso, el interno es 0,02 y el marginal es 0,01. Si yo sumo el interno y el marginal, me tiene que dar el mutual index total. Es decir, en este caso, la diferencia observada entre la tabla observada de Argentina y la tabla observada de España. Si el mutual index, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si el mutual index da un 30 en Argentina y da en España un 20, pues ese cambio, ese contraste entre los dos países, que sería de un 10, tendría que ser explicado bien por la parte marginal, bien por la parte interna. Cuantos más parecidos sean los marginales de España y de Argentina, el mutual index menos valdrá su parte marginal. Cuanto más distintos sean los marginales de los dos países, pues más contará la parte marginal. Si vale, por ejemplo, y si fueran 2 países, por ejemplo, ahora 2 países iguales en el UNIDIF, pueden resultar diferentes en el Mutual Information Index como consecuencia simplemente de la composición. Es decir, podríamos considerar que tienen la misma asociación en cada casilla, pero la cantidad de gente que hay en cada casilla hace que el índice sea diferente. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Y yo entonces, sí, ¿Vale? y agregaría... Entonces aquí, fijaos, por ejemplo, que esto en verdad, a ver, esto yo por ejemplo, el cálculo de las contrafácticas y todo eso lo he querido hacer para explicarlo mejor, ¿no? Pero no hace falta saber nada de esto. O sea, si vosotros veis las salidas que tiene, por ejemplo, el Stata, que es súper fácil, o sea, se mete en el Stata, os bajáis un paquete que se llama Mindex, Mutual Information Index. Es un paquete que os lo bajáis metiendo, o sea, poniendo SC install Mindex, ¿vale? Se instala como un ADO normal y corriente, y una vez que los tengáis ponéis Mindex, origen, destinos, coma, over, y ponéis la cohorte, el país o lo que queráis. Y entonces, fijaos, es muy interesante porque, por ejemplo, en esta salida lo que vemos es, donde pone level, sería la puntuación que da el Mutual Index en estos 2 países. Por ejemplo, en España da un 3 o un 0,03, mientras que en Argentina da un 0,05. En Argentina se comparte más información de padres a hijos. Esto es como ha dicho Pedro, esto es un índice de entropía, que es la que se comparte en España. O sea, en nuestro lenguaje. España es un país más fluido que Argentina, según estas tablas, ¿vale? Que están sacadas de la ISSP. El contraste sería simplemente la resta en el Mutual Index de lo obtenido por España o lo obtenido por Argentina. 0,0203 menos 0,05 da 0,022. ¿Vale? Es lo que tenemos ahí hecho un círculo. Y a esa parte, al contraste, a la diferencia entre los 2 países, es lo que se le aplica a la descomposición. Y esta descomposición es de un 0,02 en el aspecto interno, que es exactamente igual si hubiera corrido un UNIDIF, y en el caso del marginal sería un 0,001, ¿vale? Cuando yo sumo el internal y el marginal, me da el total. Me da el total de la diferencia, no el total de los índices, sino el total de la diferencia de la resta entre Argentina y España. ¿Qué es lo interesante? Pues ¿qué es lo interesante de este índice? Este índice, lo interesante es que, a ver, resumes como el UNIDIF, tienes un solo parámetro, ¿vale? Sin descomposición, un solo parámetro para explicar lo que sería una regresión logística. Es decir, si yo cojo una regresión logística 7×7, eso tiene un montón de parámetros, ¿vale? Y eso no hay quien lo entiende. Por eso se fabricó el UNIDIF, que no es más que una regresión, ¿vale? Multinomial constreñida, ¿vale? Para que te dé un phi,
¿vale? Para que te dé digamos, un parámetro que te resuma la tabla. Aquí tenemos lo mismo, tenemos un parámetro que te resume la tabla. ¿Cómo se ha construido este parámetro? Pues sumando todos los mutual index de todas las celdas, con su peso, con su información a priori y con su información a posteriori. Entonces, cuando se tiene este índice, lo bueno que tiene es que se puede descomponer muy bien, y igual que se utiliza la descomposición marginal o internal, se podría utilizar la descomposición inter o intra, o se podría utilizar cualquier descomposición, porque es un índice simétrico que va de 0 a 1, que el único problema que tiene es que es conmutativo y no admite muchos mediadores. Falla con los mediadores, pero para eso están los contrafácticos, ¿vale? En términos de movilidad, ¿por qué consideramos que es tan importante? Consideramos que es tan importante porque es irreal considerar que todas las barreras valgan lo mismo. Es irreal considerar que el movimiento de operarios agrícolas en Singapur, si existen, tiene el mismo peso que en Andalucía. No, en Andalucía es una barrera muy franqueada, mientras que en Singapur o en Hong Kong o en Taiwán, no lo sé, pues probablemente sea una barrera muy poco franqueada, con lo cual es más realista como índice de movilidad pesar la asociación en función de la gente que transita o no transita una barrera, que considerar que, entre comillas, que todas las barreras son iguales. No, todas las barreras no pueden ser iguales. Y el UNIDIF hace eso, el UNIDIF se hace digamos, anula, ¿vale? En búsqueda de poder procesar los ratios y en busca de anular los marginales, anula lo que sería la prevalencia o la cantidad de veces que los sujetos transitan una barrera social u otra. Y yo creo que no me falta nada. ¿Hay algo más? Fito, solamente para cerrar, aquí lo que veríamos es que el MINDEX de Argentina es mayor que el de España, por tanto, una sociedad más desigual, Argentina que España, y a la diferencia del MINDEX, cuando la descomponemos, vemos que el interno tiene más peso, por tanto, en términos de interpretación, las barreras en España para cruzar las clases son mucho menores, eso contribuye a mayor igualdad. Eso es lo que más explica la menor desigualdad que tiene España. Entonces falta, digamos, tenemos que ponerlo bien después en interpretación para que esto tenga sentido, pero que básicamente quiere decir eso, el MINDEX más alto es más desigual y los valores internos explican por qué esa desigualdad se da más o menos. Esa sería la... Habría que... perdón. Sí, Fito. No, que digamos, porque para que la gente nos entienda, hay una cosa que yo creo que puede resumirlo de una forma muy interesante, y es que, a ver, este índice no tiene sentido cuando se estudian cohortes o cuando se estudian países que no tienen cambio estructural, porque el resultado sería igual que el UNIDIF. No tendría ningún sentido. Solo tiene sentido cuando tú comparas cuando tú quieres que se tenga la distancia entre países que tienen o cohortes que tienen una estructura social diferente. Por ejemplo, en el caso de las desigualdades educativas, que fue el primero que lo aplicamos, era totalmente pertinente porque, como vosotros sabéis, las diferencias de la expansión educativa por clases sociales hacen tan diferente una cohorte de otra, que había que pesar ese cambio estructural. Eso es importante. Y nada, para cerrar, que estamos ya fuera de tiempo, es decir, que esto forma parte como de un curso que estamos impartiendo para los colegas que están formando parte de un proyecto internacional que estamos elaborando en el contexto del Spring Meeting del RC28, que se celebra en Sevilla, que está en el contexto de INCASI, del tercer Global Meeting de INCASI, y que estamos haciendo un proyecto internacional sobre Late Industrialized Countries, donde participan países de Latinoamérica con los colegas de Sin embargo se mueve, de ese trabajo muy importante que hubo en América Latina, el único comparativo a nivel de esto, del mainstream de movilidad social de esta área, y países asiáticos, y países europeos mediterráneos. Entonces, este esfuerzo de tener que explicar es porque todos vamos a aplicar más o menos lo mismo, y uno de los capítulos
va a tener una parte donde se le va a aplicar el MINDEX a países que son muy diferentes. Y esa es nuestra idea, es ver, bueno, en un entusiasmo en ver cómo va a salir eso. Esto está rodándose ahora. Muchas gracias, muy amables, y perdón que nos hemos pasado unos minutillos. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para